¿Qué les parece si vamos a solicitar permiso al autor de la vida y el creador del universo para que nos guíe en espíritu y en verdad? Los invito a orar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Jehová de los ejércitos celestiales, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios. Señor, aquí tienes un pequeño remanente que no doblará rodilla ante Baal. Señor, hemos fallado como pueblo, te rogamos perdones nuestras iniquidades, nuestra negligencia, el ser descuidados, el estar más atentos a nuestros afanes mundanos que en la ganancia de tus almas. Hemos fallado, Señor. Igual como el pueblo hebreo fueron llevados cautivos a Babilonia, así nosotros estamos cautivos en la gran Babilonia. Estamos rodeados por la abominación desoladora. Y aunque quizá no estemos atados con grilletes o cadenas, pero estamos atados en las ciudades. Ayúdanos, Padre, a despertar antes que sea demasiado tarde, a comprender cuál es tu voluntad. Y, Padre, te ruego, purifiques mis labios con el tizón de tu atrio, porque soy pecador de labios inmundos, porque habito en un mundo de labios inmundos. Que predique la verdad presente tal cual en un así dice Jehová, para evitar vientos de doctrina y confusión. Gracias, Señor, por el gran honor y privilegio de servirte. Que se haga tu voluntad de esta petición, Señor, como siempre, pues lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo, que a Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tratar eh, es un tema del movimiento de la fe adventista. Trataré de ser breve, aunque ya de la hora que habíamos acordado ya avanzamos unos más de 20 minutos. Les voy a pedir paciencia. Entiendo que los sermones no deben de ser largos, pero este no es un sermón. Además dicen primeros escritos que si hubiéramos sido fieles, no necesitaríamos temas ni oraciones largas. Y como no hicimos la tarea en tiempo de paz, nos toca hacerlo en tiempo de guerra. Lo importante es comprender que este movimiento de la fe adventista del séptimo día, 1844, con el fundamento Daniel 8:14, podamos comprender el método historicista. Ninguna religión puede abrazar o poseer la verdad si no tiene el método historicista en la cual comprende que las profecías de las Sagradas Escrituras están en proceso de cumplimiento, analizando, pues, tiempos proféticos, la línea de tiempos proféticos, nombres, fechas, imperios, lugares, eventos, y comprender que solamente es un autor desde el Génesis hasta Revelaciones. Un solo autor, diferentes escritores, porque es la misma historia. Casi el 99% de las profecías en las Sagradas Escrituras se han cumplido. Solo falta una, la ley dominical tan esperada. Aunque ha habido intentos, sobre todo en mayo de 1888, de imponer un día de descanso obligatorio el domingo, que viola la primera enmienda de la Constitución norteamericana, aún así va a imponerse muy pronto. Pero no estamos preparados. Aquí se aplica en nosotros Mateo 25, las 10 vírgenes.
Y el problema de esta iglesia de la Odisea, que se siente rica y que se ha enriquecido y de nada tiene necesidad, es grave, porque se considera fiel, verdadera y sana cuando Dios la ve al contrario y que está a punto de vomitarnos de su boca, es decir, desecharnos de su presencia. Todas las iglesias, desde Éfeso hasta Filadelfia, todas, aunque la mayoría había prevaricado, habían apostatado, pero al final Dios les consideró que habían hecho algo bueno, que habían conservado el amor sempiterno. Sin embargo, la iglesia de la Odisea no ha hecho nada bueno. Y eso es lo más triste. Que no tenemos el aceite extra. Que la lluvia tardía comenzó a caer en 1888, cuando los líderes de la fe adventista rechazaron el mensaje que Dios había enviado a través de dos jóvenes, Wagner y Jones. Un mensaje de la justificación por fe en Cristo, que manifestaba en el garante el mensaje de los tres ángeles y que amonestaba a este movimiento al arrepentimiento, al reavivamiento y la reforma. Fueron rechazados flagrantemente. Dijo la sierva del Señor: ustedes han tratado al Espíritu de Dios como los judíos trataron a Jesucristo. Lo han crucificado. Bien, en la iglesia siempre va a haber apostasía hasta el cierre de la gracia. Un pueblo puede sobrevivir a los perezosos y a los corruptos, pero no puede sobrevivir a los traidores. Porque los traidores aparentan ser como nosotros y de nosotros, y para nosotros. Tenemos el caso más claro, el de Judas. Qué curioso, ¿verdad? Ah, que, que Judas era uno de los 12 discípulos. Se me vino a la mente la historia de Rahab, que era una ramera, y que alcanzó la misericordia de Dios, y en aquel día estará allá bajo el árbol de la vida, si Dios permite. Y que Judas, un hombre que ocupó lugar de discípulo, estará perdido en el otro lado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos consideramos plenos, listos para enfrentar el final de nuestra historia terrenal y saber que nuestros nombres están en el libro de la vida? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, dijo Cristo. Yo les diré: apartados de mí, no los conozco. Quiere decir que le conocían. Quiere decir que seguramente le servían porque por algo están saludándolo, reclamando, pues, un don. Y va a ser triste en aquel día. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. El antiguo Israel es el mejor ejemplo para nosotros de todo lo que Dios había hecho por su pueblo. En las profecías de tiempo, dentro de los 2300 de Daniel 8:14, están separadas 70 semanas, Daniel 9:24 en adelante, para acabar con la prevaricación, para hacer un pacto, acabar con el juicio y ungir al santo de los santos. Cristo les había dado la hora entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, el día, el 14 de Nisan, la semana, el mes y el año en que vendría el Mesías. Y aún así, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A nosotros, como pueblo de Israel espiritual, nos da señales, como señala Mateo 24. En esas señales
en orden cronológico como aparecen al principio, se están presentando. Y nosotros sabemos que cuando estamos sitiados por la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y si no entendemos, el hecho de desconocer las leyes de Dios, aún las terrenales, no nos exime de ningún castigo. No nos exime de un castigo. No va a haber en aquel día excusa, Señor, no supe, porque nosotros somos la iglesia más privilegiada, la de la Odisea. La iglesia que ha presenciado todos los eventos a través de la historia, las 7 trompetas, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 postreras plagas, y que estamos viviendo en la 7ª trompeta, a partir de 1844. Juicio investigador, Daniel 7, 9 y 10, comparado con Apocalipsis 11 del 15 al 19. Dios llamó a este pueblo de la cantera del mundo para aportar los oráculos de Dios, para levantar en alta voz un mensaje de amonestación a un mundo en rebelión. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tal como lo dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Ahora bien, Dios advierte que hay un juicio. No puede haber ningún gobierno sin ley. La ley moral o espiritual, los 10 mandamientos, son eternos como el que los escribió y son el fundamento de este juicio. Todo aquel que quiera formar parte de la familia celestial tendrá que comprender que estamos viviendo en el juicio investigador y Cristo se encuentra en el lugar santísimo. Temer a Dios significa obedecerle con la mente. Dadle gloria con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Saben? Seguido me gusta platicar con personas de otras religiones. Soy misionero, médico misionero, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y, y soy de la fe adventista, séptimo día, como dije, en 1844, con el método historicista. Me siento tan contento, tan privilegiado, aunque soy tercera generación. Esto no me da ningún privilegio, ningún mérito. Me da una gran responsabilidad ante el Eterno. Una gran, gran responsabilidad por el conocimiento que Dios me ha dado para compartirlo. Y he llegado a la conclusión, en mi experiencia, que un verdadero adventista del séptimo día, que es historicista, entiende que el título, el nombre de adventistas no nos lo dio ningún mortal, sino que nos lo dio Cristo y nos dijo, reténlo hasta que vuelva. ¿Saben? Tocante a las demás religiones, sé que Dios tiene pueblo, sobre todo en la Iglesia Católica, en la lejana África, en los países paganos. Sé que Dios tiene pueblo aún con los musulmanes, con los metodistas, con los testigos, con los mormones, con todos aquellos. Dios tiene pueblo. No son siervos, no les sirven aún. Pero aún no se les ha dado este mensaje para que ellos tengan que decidir. Y por culpa nuestra, Cristo no ha venido y tampoco se ha compartido la verdad presente con ellos. He analizado las diversas religiones. Todas ellas tienen un fundador humano. Todas ellas. Y por ahí hay algunos que rumoran que los adventistas tienen la fundadora Elena G. de White. Cuando ella aceptó el mensaje era una jovencita de escasos 12 años. No pudo ser la fundadora, una niña.
Se oye presunción, pero este movimiento lo levantó Cristo. En el cumplimiento de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado, dando cumplimiento el 22 de octubre de 1844, según el conteo profético, Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y comienza la obra de expiación, juicio investigador. El mensaje que estaba mencionando, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo mensaje, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que ha dado de beber del vino de su furor, de su fornicación. El mundo que ha seguido al papado, el mundo cristiano que ha seguido el papado, están borrachos y no de alcohol, sino de doctrina, no saben hacia dónde ir. El tercer mensaje de amonestación, si alguno recibe la marca de la bestia, él también beberá del vino del furor, de la ira de Jehová que está preparado para el fin de la humanidad. Y hay que hablar de estos tres mensajes en su contexto. No hay otra verdad presente para hoy. Hay que explicarlos a los gentiles, a los que no conocen estos mensajes. Son mensajes de amor, son mensajes de amonestación. Dios castiga y reprende al que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. No vaya a quitar nuestras coronas y se las ofrezca y se las dé a los obreros de la hora undécima. Un testigo de Jehová, esta mañana hablé con un par de ellos, me dan mucha ternura, no conocen de la Biblia. Pero la culpa no la tiene el sistema, sino las mismas personas que se refugian en una asociación religiosa que se adapta a sus principios morales. Quizá vienen de familias conservadoras y les gusta ver que los miembros de los testigos de Jehová son personas con buenas intenciones, que caminan kilómetros para llevar un mensaje que ellos creen, consideran de salvación, aunque no reconocen a Cristo como creador ni como Dios. Y eso es un grave problema, igual que los mormones. He tenido la oportunidad de hablar con ellos también, pero no tienen un fundamento, no tienen el fundamento historicista, no conocen la historia. Yo les aseguro que uno de estos, ya sea metodista, bautista, pentecostal, mormón, testigo, si no tiene su asociación religiosa, su templo, su organización, como le llamen, su conferencia general, ya no son lo que dicen ser. Quiero explicarme de otra manera. Pongo un ejemplo. Un taxista, por ejemplo. ¿Qué lo hace taxista? ¿El taxi o la caseta del sitio? Él. Él es el taxista. Si no tiene el vehículo, consigue una bicicleta, una motocicleta, un carro, pero él tiene en la mente que su oficio es taxista. Un adventista puede seguir siendo adventista aunque lo expulsen de la corporación. Sigue siendo adventista. Les pongo otro ejemplo. Los discípulos, que les costó mucho trabajo entender esto, estaban tan llenos de tradición y costumbre que las palabras de nuestro Salvador para ellos eran incoherentes, no las comprendían. En ese entonces había dos iglesias, una visible, respaldada por el Sanedrín, las sinagogas, los escribas, fariseos, saduceos, y otras 9 logias que estaban dentro, como los celotes. Por cierto, Pedro era uno de los miembros de los celotes, esta agrupación que estaba dentro del Sanedrín, de la sinagoga también, les permitían opinar. Esperaban que viniera un redentor, pero que tuviera la espada de David y que se levantaran en armas contra los romanos. Había herodianos también. Había varios. Cuando los discípulos comienzan a escuchar al divino maestro, quedaban atónitos
sus mentes solo daban vueltas, no podían comprender esas palabras, no las habían escuchado de sus pastores, pero habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Y la mayoría estuvo presente cuando Juan el Bautista señaló a Jesús cuando venía caminando hacia él para ser bautizado y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Impresionante declaración. Es que ahí todos se quedaron callados y sorprendidos, ¿verdad? Ahora bien, vamos avanzando más porque lo que estoy compartiendo ahorita tiene mucho que ver con nuestra situación actual en la iglesia. Fue un zarandeo tremendo lo que ocurrió con los discípulos. Estaban consternados por las palabras de Jesús y por sus hechos, por la forma de orar, por la forma de actuar. Ellos estaban sorprendidos. Hubo muchos momentos en los cuales podría espaciarme para declarar como cuando habló con el príncipe rico, como cuando habló con Nicodemo, como cuando habló con tantos que estaban dentro de la asociación religiosa. Para los discípulos se les hacía imposible separarse de la iglesia establecida. Incluso cuando persiguieron a Jesús y contactaron al ciego, le dijeron, ¿quién te devolvió la vista? El ciego afirmaba, Jesús de Nazaret. Y les decían, dinos la verdad, trajeron a sus padres, díganos la verdad, ¿este hijo de ustedes nació ciego? Ellos no querían ser desfraternizados, obviamente, tuvieron que rebotarle la papa caliente al hijo y decir, él es mayor de edad, pregúntenle a él. No querían ser desfraternizados, tenían miedo de ser separados de la iglesia porque sentían que si estaban separados de la iglesia estaban perdidos. Dicho sea de paso, una bula papal proclamada por el Papa Bonifacio VIII, en el 1302 después de Cristo, donde lanzó la bula papal Unam Santam Ecclesiam, que significa que sin la iglesia es imposible salvarse. Eso es un grave error. Dios tiene iglesia en Babilonia, ¿no? A los que invita a salir de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni de sus plagas. La iglesia no puede salvar. No tiene autoridad, ni potestad, ni méritos. La iglesia necesita arrepentirse. La iglesia es un instrumento que Dios utiliza. Pero no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para esa iglesia, si ésta se aparta, Dios se busca a otros. No puede trabajar con infieles. Así que los discípulos no querían ser desfraternizados tampoco. De alguna manera trataban de esconderse de los líderes porque había espías por todos lados. Ya los habían reconocido. Me pongo en ese lugar, en el momento más crucial, cuando ya a Jesucristo los fariseos querían apedrearlos, los escribas y los saduceos. Y lo querían apedrear por causa de su propia ley, la que escribiera en el monte Sinaí, especialmente sobre el sábado. Así que Cristo fue expulsado del templo que fue construido para su honra. Fue expulsado de su templo. Él sacudió las sandalias y siguió. No trató de meterse por la ventana y regresarse a la fuerza, no. No, Dios no puede obligar a nadie. Él le dijo a sus discípulos antes de irse que donde quiera que fueran a predicar y no fueran aceptados, que sacudieran sus sandalias y siguieran su camino. Igual como Noé, predicaba ya sea que lo escucharan o no. La amonestación está dada. Dios está llevando un juicio. Por lo tanto, me imagino, me traslado en el tiempo y quizá me muestro como un feligrés, un miembro de iglesia del Sanedrín, del antiguo Israel, que estoy confundido. ¿Por qué?
porque he visto los milagros de Jesús, escuchado sus palabras que son muy, muy sabias y muy profundas, que atrae a miles. He visto cómo trata a la gente y que les da de comer de la nada. He escuchado que Juan el Bautista lo declaró como el Mesías, el ungido. Pero estoy confundido. ¿Por qué? Porque, porque hay una iglesia establecida y porque él no está predicando ahí. Entonces, ¿a quién le pregunto? ¿A Jesús o a Caifás o a un escriba o a un pastor? Bueno, si no le quería preguntar a Jesús porque a lo mejor él te iba a convencer, pues el rollo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento estaban disponibles para cualquiera. Solamente tenían que ir al rollo, a la Biblia, que después de todo es la misma palabra de Dios, las mismas palabras que Jesús le hubiera dicho o contestado. Pero no, el gran error fue que le fueron a preguntar a sus pastores. A ver, pastor, a ver, señor escriba, maestro de la ley, ayúdeme en esta confusión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿La que está proclamando Jesús de Nazaret o la que está aquí con Caifás y Anás? El escriba lo mira con orgullo y soberbia, con una mirada humillante, y le dice, a ver, tú solo te vas a contestar la pregunta que te voy a hacer y solo vas a entender la respuesta. Vamos a ver por partes. ¿En dónde se encuentran los ungidos de Jehová? Aquí, en el sagrado Sanedrín, con nuestro sumo sacerdote Caifás y el viejo Anás. El padre Anás. ¿En dónde? O con Jesús, el hijo del carpintero y de María, que nació en un establo, en un pesebre. A ver, tú contéstame. Bueno, el confundido está desorientado y dice, bueno, pues sí tiene razón, ¿verdad? Claro, las profecías no declaran que algo bueno saldría de Belén. Así que, ¿qué opinas? No, pues aquí en el Sanedrín. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En dónde se encuentra el alfolí? Aquí, en la Sagrada Sinagoga, con los ungidos de Jehová, o, o ahí, con Judas, el siniestro, el corrupto. No, pues aquí, exacto. Estás bien, vas bien, correcto. A ver, entonces, ¿en dónde están los ungidos? ¿En dónde está el alfolí? ¿En dónde está el altar del sacrificio? ¿En dónde está el santuario terrenal? ¿En dónde está? A ver, ¿en dónde están? ¿Allá con los pescadores? ¿Con Pedro el impulsivo? ¿Con Juan, los hijos del trueno? ¿O o con el hijo del carpintero que no tiene ni dónde dormir? Sorprendente. El hombre confundido entró en una confusión más profunda pensando que había entrado en luz y se perdió. Se perdió por haberle preguntado al líder. Que no habían aprendido allá en Éxodo 32 cuando salieron de Egipto al pie del monte Sinaí, cuando Aarón les creó un becerro de oro y les dijo, este es Jehová, el que los sacó de Egipto, adorémosle. El sacerdote, Aarón. Impresionante. ¿Acaso no tenemos también el ejemplo de Ovni y Fines, hijos de Elí? ¿Acaso no tenemos el ejemplo de Acab, Jeroboam y tantos otros que podría enumerar aquí que hicieron lo malo delante de Jehová y que eran líderes de la iglesia? Maldito el hombre que confía en corazón de hombre. Ahora bien, Dios nos dejó
Vaya, no se le escapó nada, nada en las escrituras. Fíjense qué interesante. Me gusta mucho la conversación también con la samaritana. Sabes, la Biblia se lee en primera persona, singular, y tienes que trasladarte en el tiempo. Ponerte las sandalias de Pedro, de Pablo, de Juan, las de el mismo Jesucristo. Si tú tratas de memorizarte alguna cita bíblica, no vas a poder. No vas a poder. Necesitas interés y voluntad. Y deseo de conocer a Cristo en persona, porque Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona y padecer por Él y no quedarse sentados, porque Jesús dijo, vayan, muévanse, muévanse. Por eso se declaró que era el movimiento adventista de 1844. Muévanse. ¿Y qué pasa ahora? Todo lo contrario, todo lo contrario. Cristo no ha venido por nuestra culpa. Así que am, me gusta la conversación que tuvo con la samaritana. Qué interesante, ¿no? Primero manda a los discípulos a la tienda porque no podían entender ellos que iba a platicar con la samaritana. Eran enemigos acérrimos. Había maldición y apedreamiento para los que se sorprendiera platicando con los samaritanos o viceversa. Jesús aprovecha la oportunidad. Fíjense que Jesús no iba espontáneamente o planeaba ir a tal lugar el día anterior. No. Dice el espíritu de profecía que él dependía de la instrucción del Padre en cada momento, en cada oración. Era la información, la instrucción divina de a dónde iba a ir, con quién iba a tratar y qué iba a hacer, era una instrucción fresca del momento. Qué hermoso. Dependió solamente del Padre. Y eso nos hace falta a nosotros, depender de Cristo. Así que llega con la samaritana, conocemos ya la historia, pero me gusta el contexto de la conversación donde la samaritana reconoce que Cristo era un enviado de Dios, un enviado de Jehová, por la conversación que tuvieron. Y de pronto la samaritana lo mira y dice, ella tiene una duda que la está perturbando, y le dice, a ver, maestro, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ustedes los judíos, ustedes los adventistas dicen que allá en su Sanedrín, en su asociación general, está la salvación. Nosotros decimos que aquí, donde está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. ¿Qué opinas? Jesús la mira con ternura y con mucha humildad. Le dice, mira, hija, la hora viene, refiriéndose a nosotros hoy en día. Y ahora es, refiriéndose a él mismo. Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿hay falsos? Sí. Cuando los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, no adorarán ni allá ni aquí con ustedes, sino en espíritu y en verdad, y donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí los presido. El espíritu de profecía lo amplía en una prisión, en una isla, abajo de un árbol, en el desierto. ¡Qué hermoso! Eso fue mi aliciente, comprender el concepto iglesia, que son almas fieles, que guardan los mandamientos de Dios y poseen la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Cuánta paz da al que busca la verdad como un tesoro y la encuentra en la palabra? Ahora bien, en este movimiento de la fe adventista, obviamente Satanás nos iba a quedar cruzado, porque después de 50,000 quedaron 50, después del gran chasco, milerita. Satanás tembló porque dijo, mira lo que me hizo con 12, ahora lo que me puede hacer con 50. No los voy a dejar en paz. Voy a perturbarlos hasta el final. Luchó por detener al movimiento adventista y, por cierto, logró influenciar
a través de la apostasía alfa, el principio de las apostasías en este movimiento, a través del doctor Kellogg, Harvey Kellogg, que por cierto era un joven que la familia White financió sus estudios como médico, pero que después se fue desviando por el orgullo y la soberbia. Escribió un libro que se titula The Living Temple, el templo viviente, en la cual él expresa la doctrina del panteísmo. En otra ocasión podremos hablar de esa doctrina. Utilizó citas del Espíritu, de profecía y de la Biblia para mayor confusión. Jesús advirtió que aún los escogidos serían engañados. Edson White, hijo de la familia White, le dijo a su mamá: madre, tienes que leer este libro, está tremendo, tienes que leerlo. Menciona tus citas y la Biblia. Ella lo mira con lástima y le dice: hijo, no te atrevas a leerlo, es un engaño. Se dice que lograron leer por lo menos el prólogo y ella le advirtió el error en que estaban incurriendo para desorientar a este movimiento. Recuerden que el ataque viene de dentro, ok, ninguna infiltración viene de fuera. Siempre viene de adentro y no viene de los feligreses, viene de las altas esferas de la administración. Es un tema profundo e importante, pero recuerden esto, a los pastores en la década de los 95, creo, 98, se les retiró la materia historia denominacional. Ellos tenían la obligación de conocer la historia denominacional y de estudiar libros del espíritu de profecía. Ahora ya no la conocen. Pero quien conoce su doctrina, miren, cuando un adventista verdadero, auténtico, historicista se sale de la iglesia, se va al mundo, pero regresa otra vez. Cuando no, se va a buscar en otras religiones lo que no encontró aquí. Como les decía en un principio, si a un testigo de Jehová o a un mormón o a un eh, de la luz del mundo, quítales la organización, quítales el templo, ponlos en un lugar, en un pueblo, solitos, y se desvanecen, se desorientan, porque no hay un fundamento. A un adventista historicista, quítale la organización, quítales la conferencia, quítales el templo. Y como dijo Elena de White antes de irse, lo mismo que Pablo, yo sé para quién he trabajado. Sigue adelante. Su fe no puede fallar. Como la iglesia primitiva, ¿se acuerdan los discípulos? El viejo método. ¿Cuál era el viejo método? Cuando Jesús instruyó, y vamos a ir avanzando. Aquí voy a mover la diapositiva que estoy presentando, que por cierto, luego me preguntan, oiga, parece que se le atoró ahí la computadora porque no le movió. Bueno, es que había muchas cosas que platicar antes. Miren, en Efesios 4, verso 11 y 12 dice: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, otros maestros, evangelistas, pastores, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo me está diciendo que donde están dos o tres reunidos, ahí los preside Él, en espíritu y en verdad, a la ley y al testimonio, mediante estos dones, esta organización bíblica. Si seguimos este método, no hay pierde. No hay pierde. En Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de algo espiritual. Pablo estaba sorprendido también, y lo dice en Romanos 7. Tremendo, tremendo mensaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, bueno, úsese conforme a la medida de su fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, claro, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Ahora bien, con estas palabras y las anteriores en cuanto a la organización bíblica, me es suficiente. Ahora entiendo por qué. Entendían los discípulos que Pedro sembraba, Silas regaba, Andrés regaba, Juan sembraba, Bernabé sembraba, Epéneto regaba, se formaba una congregación, firmes en la fe, ya eran 10, ya eran 12, ya eran 14. Si había 3 firmes en la fe y en la sana doctrina, ¿qué pasaba? Se les apoyaba con los recursos para enviarlos a otro lugar a formar otra iglesia. Mientras los de aquí seguían apoyándolo, seguían ellos preparándose para abrirse al norte, al sur, al este o al oeste, donde el Espíritu de Dios los guiara. Ese era el viejo método. ¿En dónde perdimos la visión? ¿En qué momento perdimos el método? Así que todos sabían que todos eran llamados de acuerdo a los dones espirituales, conforme les fue dado por Dios. Quizá no todos predican, pero hay algunos que pueden ayudar a sanar enfermedades y aliviar dolores. Quizá otros a la exhortación, como dice Pablo. Y según los dones, como un cuerpo en Cristo, Cristo a la cabeza, avanzamos. Pero parece ser que llegando a la Odisea, bueno, mucho antes, ocurrió desde, me atrevo a decir, desde Esmirna y también Filadelfia. Bueno, estos hermanos pasaron por terribles persecuciones. Hay que recordar también que hasta el siglo IV se guardó el sábado y no se utilizaba la cruz. Es decir, eran bíblicos. Pero Satanás utilizó otra estrategia de confundir para unir a través del fundador de la Iglesia Católica Romana Cristiana Romana, Constantino, y se consolidó en el Concilio de Nicea en el 325. Hay mucho que hablar acerca de ese tema. Pero desde ahí la Iglesia ya había dejado de avanzar. Algunos habrían salido al campo, lo cual siempre les fue mejor. A los que viven en el campo les va mejor. Incluso pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, llegando a Filadelfia, y de Filadelfia, que queda la puerta abierta, entramos a la Odisea, 1844. Nosotros. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, empezó el movimiento tal con ese método. La familia White, Love Peruf, Megan, Percy, Sutherland, McIntyre, Clearance, Edson White, por mencionar algunos. Iban sembrando la semilla, se abrieron puestos de avanzada en el campo. La corporación estuvo en contra, liderando el pastor Daniels, quien se opuso a los puestos de avanzada. El N.G. de White, de tantas amonestaciones que les daba, la mandaron a Australia. Estuvo mucho tiempo en Australia, porque no querían escuchar sus amonestaciones los líderes.
Finalmente ella regresa para la conferencia de 1901. Se da cuenta que la iglesia no avanzó, no se ayudó a los de raza negra, había discriminación dentro del pueblo adventista entre los líderes. Se discriminó también a los del sur de Estados Unidos, que eran de raza blanca, pero eran pobres, estaban marginados. Tampoco a ellos se les ayudó. La obra se estancó. Elena G. de White los amonestó y les dijo, es necesario hacer una reorganización, urge. Se negaron. Hay mucho que hablar acerca de esto, por entrar en detalles, pero estoy solamente resumiendo, dándoles un esbozo de lo que ocurrió y que debemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores. El pastor Daniels estaba en contra de la obra médico-misionera que se había levantado. No quisieron reorganizarse, por eso grabaron una película por ahí lo que pudo haber sido. Rechazaron el mensaje de justificación por fe que Dios envió a través de Waggoner y Jones. Incluso el pastor Butler, en la época de Jones y Waggoner, que estaba en el hospital, estaba enfermo, y desde ahí presidió la reunión, y desde ahí daba órdenes a la conferencia que estaba en Battle Creek. La mensajera del Señor, cuando vio esto, que habían rechazado ese mensaje, estos jóvenes, ella ya se iba a ir. Saben, normalmente un verdadero profeta no quiere ser profeta. ¿Se acuerdan de Jonás? Es impresionante, pero es un gran privilegio ser profeta. Ella ya se iba, y una mano poderosa la detuvo y le dijo, no, tienes que hacerle frente. No puedes irte así. Ella cayó de rodillas, comenzó a escribir una carta al pastor Butler y le dijo, Pastor Butler, Dios está muy ofendido con sus hechos. Usted, con ese cuerpo enfermo por haber violado las leyes de salud, está tomando decisiones tipo rey, como si fuera Dios. Le han llevado informes falsos. Y usted está rechazando este mensaje que podría llevar a la iglesia a otro nivel más elevado espiritualmente hablando. Le han dado el trato al Espíritu de Dios que los judíos le dieron a Cristo. Lo han crucificado. Cuando le preguntaron a ella que la lluvia tardía cuándo iba a caer, ella contestó, ya está cayendo, ya está cayendo. Es luz. Es exactamente lo que estábamos esperando, el derramamiento del Espíritu Santo. Si no les ha caído una gota, hay que preguntarse por qué. Nuestras vasijas están sucias. Tenemos que limpiarlas. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Y ellos, con el orgullo y la soberbia, los de la corporación, rechazaron ese mensaje. A partir de 1904, y esto lo pueden encontrar en Eventos de los Últimos Días, un libro muy familiar, muy accesible, Vida en el Campo, el capítulo 7, dice ella, no voy a dar la página para que por favor lo lean todo. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones sencillas y pureza. 1903. 1903, fíjense. Mi mensaje en este tiempo es salgan de las ciudades. Tengan la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Sigue mencionando las tragedias que iban a venir en las ciudades. Luego dice, los padres y madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodos son reyes y reinas. 1894. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensaje de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿Escucharon esto? Voy a repetirlo. No serán amonestadas las ciudades, dice ella, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. 1902.
Miren, hermanos, para 1902, ella y el pastor Sutherland, y junto con Magan, que habían sido los fundadores de Walla Walla, de Andrews, era Emanuel antes, después se hizo Andrews, la universidad. Cuando los estudiantes metían la carne en las mesas, en los platos, estos fundadores de esas universidades abandonaron y prefirieron reunirse con estos hermanos en la obra médico-misionera en el campo. Y por mencionar algunos, les voy a mencionar eh, Huntsville, en Alabama, Currenbone, en Nueva Gales del Sur, y esa se empezó a fundar en 1894, ¿eh? Ya habían empezado. 1902, está Berrien Springs en Michigan, Stoneham en Massachusetts, Tacoma Park en Washington, tenemos Madison en Tennessee, y estamos hablando ya de 1904. Ahora bien, déjenme decirles que cuando ella amonestó al doctor Kellogg, porque Dios le había revelado a la sierva del Señor de que compraran terrenos afuera de la ciudad y que sus construcciones no fueran grandes, que ocuparan los recursos para abrir varios lugares, lo cual era más conveniente. Contrario a esto, el doctor Kellogg se opuso y comenzó a edificar un gran hospital, muy, muy glamuroso, que por cierto se les quemó. Se quemó la imprenta. ¿Por qué? Porque habían publicado, de por sí que estaban publicando materiales de fuego extraño, porque ya la rentaban, la imprenta, era adventista, del movimiento adventista. Imprimieron el libro del Living Temple. ¡Wow! Muchas copias y se quemó. Pero Kellogg había conservado las placas de ese libro aparte y fue a imprimirlo en otro lado. Luego se quemó el templo, que le llaman iglesia, mal hecho, porque la iglesia somos nosotros, venimos del verbo, el griego, ekles. La iglesia no es el templo, no es la cúspide, no es la conferencia general. La iglesia somos nosotros, ¿ok? Pero nos enseñaron como los católicos, ¿a dónde vas? A la iglesia. No, tú eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. ¿A dónde vas? Al templo. Correcto. Y le preguntas a un católico, ¿a dónde vas? A la iglesia. Vaya, se introdujo el romanismo en nuestras filas. Bien, entonces ocurren esas tragedias. La hermana White, junto con Sutherland, con Spalding, con Magan, con Clearance, con los que mencioné anterior, eran 10 en total, 5 varones y 5 mujeres, veteranos. Elena G. de White ya permanecía más tiempo sentada. Recuerden que ella fue a descansar en 1915. Hasta 1904 ya se comienza a separar de la corporación. El pastor Daniels fue a visitarlos a Madison para ver qué método estaban siguiendo. Al principio le pareció muy bien. Les dijo, wow, esto es interesante. Claro, el pueblo de Dios debe aprender a sanar enfermedades y aliviar dolores, porque de esa manera los gentiles van a querer saber a quién adoramos. Y cuando, a ver si lo encuentro aquí, están eventos de los últimos días, a ver si, miren, esto tengo que leerlo. Esto es importante. Dice, espérenme tantito, con paciencia. Aquí, por cierto, en la página 45, en el último párrafo están no las 28 creencias, no las 28 creencias, porque si vamos a Testimonios para Ministros, página 14, en el marco histórico dice que se ejerció un gran esfuerzo para no sujetarse a una lista de creencias, porque creímos que fue suficiente la Biblia y el espíritu de profecía. Y luego lo dijo Love Proof, dijo, el primer paso a la apostasía es escribir un credo, una lista de creencias.
¿Y qué lo que hicieron? Escribieron sus 27 y luego 28 creencias. Y les dijo, no hagan manual, la Biblia es nuestro manual. Y en 1931 escribieron un manual. Ahora procesan a los feligreses no con un así dice Jehová, a la ley del testimonio, no, con un así dice el manual y las 28 creencias. Esto está tremendo. Y aquí están los pilares. 7 pilares. Y miren qué interesante. Dicho sea de paso, voy a leer lo que acabo de hojear aquí en Eventos de los Últimos Días. Página 50, ahora sí. Dice, la asociación general misma se está corrompiendo con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones, querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se le ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. 1895. Dice también, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. 1893. Dice, no es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. ¿Y qué hicieron? Lo contrario. La obra de la Asociación General se ha extendido. Algunas cosas se han hecho innecesarias, complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división en el campo. Debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de cosas. 1896. Luego dice, la voz de Battle Creek, o sea, de la Conferencia General, que ha sido considerada como una autoridad para aconsejar como si debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Lo dijo en 1896. Oh, hermanos, esto está tremendo. Miren, aquí está lo que estaba buscando. Esto es clave. Escúchenlo bien, por favor. Hermanos, este mensaje yo no lo inventé. Este mensaje viene del cielo y por amor está siendo explicado ahora. Por amor a nosotros, a la raza caída. Es necesario levantarnos. No tenemos aceite extra. No hemos hecho la voluntad de Dios. No estamos trabajando desde puestos de avanzada y donde advirtió también la sierva del Señor que la reforma pro salud es la cuña de entrada. No dice la llave, no dice la clave, no dice el código. Es la cuña. ¿Para qué se ocupa una cuña? Para abrir lo que no es posible para nuestras manos. Es la cuña de entrada del mensaje de los 3 ángeles. ¿Se está proclamando? ¿Lo estamos viviendo? No. Hermanos, un día no vamos a poder decir no supe. No va a haber motivo para la excusa, para el argumento. No. Dice así, estamos viviendo ahora este tiempo, dicen, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación. ¿Estamos o no viviendo ya en esto que acabo de mencionar? Sí, ya. Aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien, escúchenlo, por nuestro propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, causas, prevención y cura. Oye, pero es que tengo que ir a una institución y cobran bien caro. No, Génesis 1:29. Ahí está. Con eso ya eres médico misionero. La dieta. Frutas, verduras, semillas. Los que están esperando la traslación al cielo no debe entrar por sus labios ni un gramo de carne. Es tan igual violar la ley de Dios como violar las leyes de salud. Estaríamos violando el 6.º mandamiento. Sigue diciendo, prevención y curación. Aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Y le puedo aumentar una frase. Y también un plato de lentejas o de frijoles
un plato de comida. Se los aseguro por experiencia. Oh, sí, sí. Habrá sufrientes en abundancia que necesitan ayuda. En cada hogar no falta un diabético, o con problemas coronarios, o con problemas cardiovasculares. No solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y saben, el tiempo se me acaba. Y ya no terminé de presentar el tema. Híjole, tenía que hablarles sobre organización y sostén propio. Pero déjenme decirles esto que está ocurriendo, porque es importante. Miren, el papado a través de la ONU lanzó un proyecto de ley común o de bienestar común, que es el comunismo. Se llama usos y costumbres. Y esto es para todo el mundo, ¿eh? Es mundial. Les voy a poner un ejemplo. Hace 15 años, en el lado sureste del estado de Guerrero, unos evangélicos protestantes estaban a punto de ser linchados por la comunidad católica por intrigas del sacerdote católico, que les dijo, miren, pueblo, si estos herejes protestantes no quieren cooperar para la Virgencita y nuestra fiesta patronal, ya saben qué hacer. La casa, el terreno donde están, el agua que beben, la ropa que visten, el techo que los tapa, es de la Virgencita. Ya saben lo que tienen que hacer. No les dijeron dos veces. Fueron y los sacaron que los iban a linchar porque no querían cooperar para sus fiestas católicas. Ellos tuvieron miedo, pidieron auxilio, les dieron una oportunidad de largarse del pueblo. Así les dijeron, lárguense del pueblo, los ahorcamos. Pusieron una horca, una cuerda como la ponían los jesuitas en la Inquisición papal, en la Edad Media, en un árbol de la plaza del pueblo. Y esa horca contiene un nudo como marinero, no sé cómo explicarlo, como donas, que se ajustan cuando se cuelga la persona, se aprieta y se jala y se ahorca. La colgaron ahí. Y luego inmediatamente uno de los hijos de la familia salió corriendo a buscar ayuda. Vino la policía, porque ya los iban a linchar porque les querían quitar la ropa. Los querían correr desnudos del pueblo. Ellos dijeron, déjenos vender pues y nos vamos. No, no van a vender nada. Es más, les vamos a quitar la ropa porque también es de la Virgencita. Entonces, los iban a linchar. Llegó la policía a intervenir, la policía estatal. El periódico anunció que el pueblo proclamaba, llévenselos o los linchamos. Así. Salieron con vida de ahí, gracias a Dios, pero sin nada de sus propiedades, nada. Solo con la ropa que llevaban. Pero ya iban golpeados. Fueron a pedir ayuda al sistema municipal, al estatal y al federal. Y los tres les dijeron, no podemos hacer nada porque los pueblos ahora se rigen por usos y costumbres. Ahí les va otra. Eso fue hace más de 10 años. Hoy ya están despertando otra vez. En el sureste de México, en el estado de Chiapas, donde está la mayor concentración de adventistas, me atrevo a decir que hay más adventistas que en cualquier ciudad en el mundo. Son muchos los adventistas que hay ahí. Impresionante. Y, y en una comunidad, Tzotzil, eh, un poco indígena, este, estaban reunidos 11 o 12 miembros de familia. Afuera en el patio tenían ahí un servicio el sábado. Son adventistas. Pues llegó el comisariado, el comisario y el pueblo
con machetes, con armas, a arrestarlos, los encerraron. Por el predicador pedían 1.200.000, una suma muy elevada. Por los miembros pedían 100.000, también muy elevada para cualquiera de nosotros que somos pobres. Estuvieron en cárcel 2 semanas, salieron, pero les cortaron el agua, les cortaron la luz y les dijeron que tienen que abandonar pronto por no ser católicos y por no participar con sus fiestas de borrachera con sus ídolos. Ahora bien, ¿por qué traigo esto a colación? Me preguntan, nosotros estamos también en el campo, estamos rodeados de católicos. Bueno, ¿dónde no hay católicos, no? Amo a los católicos. Tienen buenas intenciones. Hay mucha gente muy buena ahí. Dios tiene pueblo. Tenemos hermanos ahí, pero no los conocemos aún. Cuando escuchen estos mensajes, estoy seguro que van a comprender muchos nobles católicos. Y llegamos a ese pueblo, ya tenemos como 15 años ahí. Poco a poco fuimos, gracias a Dios, construyendo el puesto de avanzada, que después se sorprendieron cómo nos colamos porque habían corrido los testigos de Jehová y no les dijeron, y les dijeron que no vinieran, porque son católicos. Y bueno, nosotros pues entramos. ¿Saben? La obra médico-misionera fue la llave, fue la clave. Comenzamos a atender al pueblo sin cobrarles nada. Nos veían haciendo oración por cada tratamiento, veían que éramos diferentes, nuestro lenguaje diferente, que no comíamos cadáveres de animales. Les explicábamos por qué. Porque les decíamos, por eso son las enfermedades ahora, están alimentados con hormonas de crecimiento, por ahí va a venir una gran epidemia. De hecho, por los animales está viniendo según la epidemia, ¿no? Ahora bien, nos quedamos poco a poco ahí. Nos han aceptado en contra de su primera voluntad, porque ahora ahí estamos, gracias a Dios. Y saben, cuando hemos atendido a un paciente en su casa, dice, no tengo dinero para darles. Y les decimos, no les estamos cobrando. Bueno, dice, pero puedo darle cocos, puedo darles toronjas, puedo darles, traigo fruta, maíz también tengo. Sí, perfecto. Ya venimos con una carretilla y nos damos por bien servidos. Con eso nos damos cuenta que es una gran bendición porque Dios nos equivocó. No necesitamos dinero, necesitamos fe, necesitamos acción, hechos, no palabras. ¿Saben por qué el pueblo de Dios no sale de las ciudades? Por falta de fe. ¿Acaso Abraham preguntó, Señor, ¿y a dónde voy? ¿Y de qué voy a vivir? Y allá hay telarañas, hay culebras. No, por favor. Eso es desconfiar de Dios. Eso es desobedecer a Dios. Por eso le dijo a Abraham 3 instrucciones. Sal de tu propiedad privada. No dijo, Señor, pero tengo que vender. Sal de tu propiedad privada. Abandona tu familia porque ya tu padre Taré está adorando ídolos. Y esto se va a desaparecer y se van a perder. Y sal de tu sociedad civil. Más claro, no canta un gallo. Él no preguntó nada. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque él sabía quién servía. Salió. Y es un ejemplo para nosotros. Hermanos, lo dijo el pastor Alonso Treyer Jones. Llegará el momento en que muchos querrán salir de los Estados Unidos y no van a poder. Y hoy vemos como la Gestapo, servicio secreto nazi, cómo está actuando en las calles con la inmigración. Y miren, ahorita empezaron con los que no tienen documentos. Si aplican la ley de insurrección, una ley marcial donde nadie puede salir, ni de la... ese muro que han construido entre México y Estados Unidos no es para que no entren los de aquí, sino es para que no salgan los de allá. Por eso tienen varios campos de concentración allá.
Eso es muy importante entenderlo. Estados Unidos está en la profecía. Es Estados Unidos quien da el poder a la bestia principal, al papado. Y qué casualidad que ahora ya también es estadounidense el papa. Brillante. Todo cuadra bien para el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo le iba a los que estaban en Egipto cautivos o en Babilonia? ¿Ustedes creen que no había siervos de Dios en el campo? Sí, pero no tuvieron que pasar por eso. Dios tenía pueblo en el campo. Entonces, saben, la propuesta de Trump era de negarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nacieron allá, pero que hayan cometido un misdemeanor, aunque sea, un delito menor. Pronto se va a determinar como lo hicieron en la Alemania nazi contra los judíos. Fíjense, les hacían una investigación para ver quién tenía sangre judía en tercera generación, aunque fuera alemán. Aunque fuera alemán, de padre y madre alemanes, pero que sus abuelos, alguno de ellos, era judío, porque hay judíos blancos. Y ese fallaba, lo metían también al holocausto. Y eso empezó primero a marginar a los inmigrantes. Y luego fueron con los de primera generación, segunda generación, tercera generación. Poco a poco fueron avanzando. Pero esa fue la señal. Muchos pudieron haber salido, pero no salieron, ¿sabe por qué? Por los lazos sentimentales con la familia. Ay, mi esposo, ay, mis hijos, como Lot. Y luego la otra, por sus propiedades. Y luego la otra, su jubilación y para otros la ciudadanía. Hermanos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dejémonos de cosas. Saben, estos mensajes no le gustan al pueblo de Dios. Pero lo siento mucho, prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Solo busco agradar a mi Padre Celestial. Hay que actuar ya. ¿A dónde voy? Aquí está un puesto de avanzada. No hay obreros. De hecho, ¿saben ustedes? Ah, tremendo. ¿Saben ustedes que los grupos de sostenimiento propio que comenzaron la obra médico-misionera, la mayoría se corrompió? Ahora son curanderos y tienen lista de precios por cada enfermedad para tratar. Sí, no están predicando el mensaje de los tres ángeles. Hermano, Satanás tiene terrible guerra contra nosotros, pero seguimos siendo de la fe adventista del séptimo día hasta que Cristo venga. El título, el nombre de adventista no me lo dio ningún pastor, ningún hombre, ningún mortal. Es Cristo. Y me dijo, reténlo hasta que vuelva. A ti te voy a pedir cuentas. Si no le adviertes a mi pueblo, a ti te voy a reclamar su sangre. Pero si les advertiste, con ellos voy a ir. Hermanos, el tiempo se acaba. Ya vimos que se cumplió Esther 3. Asuero, Estados Unidos, el papado es Amán. Y un Mardoqueo a la puerta. Nosotros somos Mardoqueo. Y resulta que Asuero le dio el anillo a Amán, hijo de Amadata Agageo, del rey Agag, que Dios envió a Saúl a destruirlo porque era un obstáculo para el pueblo de Dios. Y haberle perdonado la vida a Agag significaba perdonarle la vida a Lucifer después de todo lo que ha hecho. Así que hermanos, dejemos la comodidad y contemplar a aquellos que están siendo perseguidos de lejos. Ah, mira, los hermanos ya los están persiguiendo allá en Sudamérica también. Ah, los están persiguiendo acá en África, los están matando. Estamos señalando. Miren, vienen por nosotros. Solo que le están dando la vuelta. Escúchenme, por favor. Se los digo en el nombre de mi Señor Jesucristo.
Salgan de las ciudades, salgan de Estados Unidos, pónganse en manos del Eterno. Esta noche, en su aposento en privado, caigan rostro en tierra, como Josafat, rostro en tierra. Temblaban porque estaban rodeados por 10,000 y 20,000 de enemigos. Y Jehová le dijo: esta vez no tienes por qué pelear. Es mía esta pelea. Haz lo que te corresponde como mi siervo. Y todos adoraron a Jehová con cánticos, con oración y genuino arrepentimiento. Y Jehová permitió que aquellos enemigos se mataran entre ellos. Hermanos, Dios puede librar a su pueblo, para Él no hay imposible, pero Él no puede hacer pacto con infieles. Tenemos que tener corazones puros y manos limpias. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, no le va a cambiar el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este tiempo de gracia. Es una prueba para nosotros. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en nuestros hogares o cuando estamos solos o en donde invertimos el tiempo. Lean El conflicto de los siglos, el juicio investigador. Cada tiempo perdido, cada oportunidad despreciada, Dios está vigilando minuciosamente, como con un microscopio, todo lo que hacemos y pensamos. A Dios no podemos engañarle. Hermanos, hay angustia en el cielo. Cristo está a punto de levantarse del lugar santísimo. La lluvia tardía está cayendo, pero nuestras vasijas están sucias. No tenemos aceite extra y Dios se compadece de nosotros, pero no puede esperar más. Ya no soporta más este mundo en rebelión. Ya no. Sus almas claman. ¿Hasta cuándo, Padre, vengarás nuestras torturas, nuestros castigos, nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? La sangre de Cristo clama más que la de Abel, porque la sangre de Cristo fue derramada para todo aquel que clama el nombre de Jesucristo, que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, que vive conforme al lugar santísimo, que tenemos una obra que hacer y no la hemos ni comenzado. Despierten, pueblo de Dios. Despierten antes que sea demasiado tarde y vendrá el ay y el crujir de dientes. Ahora es cuando el Eterno espera y solo contempla a la humanidad. Los mundos no caídos y todo el universo y los ángeles están a la expectativa. ¿Qué vamos a decidir? Porque hemos sido expuestos como un espectáculo. ¿Qué vamos a decidir? Si la sangre de Cristo será derramada en vano o será aprovechada en nuestras vidas para limpieza de nuestros pecados. Sin arrepentimiento genuino no puede haber perdón. El arrepentimiento genuino trae consigo repugnancia sobre el pecado, dolor al haberlo cometido. Necesitamos pedir perdón y, como Daniel, clamar: Señor, hemos fallado como pueblo. Daniel era un hombre justo, pero aún así se consideraba también culpable por estar en medio de un pueblo que había apostatado y que habían sido llevados cautivos por culpa de su soberbia y apostasía. Dios está haciendo un llamado a este pueblo para volverse a Cristo lo más pronto posible. Esta noche, antes de irte a dormir, por favor, cae rostro en tierra, en privado. Inténtalo. Daniel lo hizo. Josué lo hizo. El mismo Cristo lo hizo. Un día le voy a presentar ese tema. Rostro en tierra y de rodillas es la mejor posición que el hombre y la mujer puedan alcanzar ante el Eterno.
Es la más maravillosa posición donde reconocemos que somos polvo y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hemos sido desobedientes, la iglesia de la Odisea. Somos nosotros. El tiempo se acaba y cuando clames a Dios, haz un pacto con Él. A Él le agradan los pactos. ¿Sabes? Ya por último, ese Dios tan todopoderoso, tan fuerte, tan que con su palabra puede crear lo que Él quiera. Ese Dios, quien no conoce lo imposible. ¿Sabes? Ese Dios tiene una debilidad. Sí, tiene una debilidad. ¿Sabes cuál es? Te voy a dar la clave. El corazón contrito y humillado no lo puede rechazar mientras hay gracia. No puede, no puede. Rechazar un corazón que se ha humillado, que reconoce su pecaminosidad, su desobediencia, su pérdida de tiempo, su negligencia, su frialdad, su tibieza más bien. Un corazón puro, humilde, que reconoce que ha fallado como siervo de Dios, como adventista, y cae doblegado, como esa hermosa oración de Daniel o de Moisés. Qué hermosas oraciones, intercesoras. Entonces, el Espíritu de Dios se acerca a esta persona y escucha con atención y escribe en el libro de las memorias. Y la única manera que Cristo, el intercesor ante el Padre, pueda ir a interceder es cuando el pecador verdaderamente se ha arrepentido y siente repugnancia por el pecado que ha cometido y que lo ha confesado y que le ha pedido al eterno Señor, recuérdame de los pecados que no me acuerdo, que no quise acordarme, para poder estar en paz contigo. Y límpiame, Señor, con tu preciosa sangre, porque no soy digno de ti, de tu favor. ¿Les parece si oramos, por favor? Vamos a orar. Perdón, no terminé, el tema es mucho, mucho que hablar. Los que tengamos el privilegio y el deseo, vayamos de rodillas. Los que no, como gusten, es voluntario. Oremos. Eterno Padre Celestial, sublime gracia, Dios eterno, Dios fuerte, tardo para la ira y grande en misericordia, a ti, Jehová, Padre, perdónanos. Estamos cautivos en Babilonia, la grande, la gran Babilonia. Quizá no lo estamos viendo porque no vemos las cadenas, pero son invisibles. Estamos llenos de tradición y costumbre. Estamos muy atraídos hacia la moneda, hacia la propiedad, hacia la familia. Señor, danos ese valor, ese calor que ardía en el corazón de Daniel. Danos ese valor que tenía Pablo para enfrentar a una gobernantes como Agripa y Epéneto, y las torturas, y cuando naufragó, todo lo que padeció. Danos esa firmeza cuando Esther dijo, si perezco, que perezca.
por amor a Cristo, todo lo puedo. Danos esa fidelidad que tuvo el pueblo valdense cuando, a pesar de ser torturados y asesinados, conservaron tu palabra en sus mentes. Danos, Señor, también esa fe que tenía Abraham, que no cuestionó tu instrucción divina por su bien. Esa firmeza de Job, tremendo héroe tuyo. Señor, hemos pecado contra ti. No somos dignos de tu amor, misericordia, de tu gracia. Pero te rogamos, Padre, que no nos mires directamente, que nos mires a través de tu Hijo amado, a través de Él, nuestro intercesor, nuestro Redentor. Y tengas a bien, Señor, perdonarnos y usarnos en tu obra. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia de lo alto, pero solamente para ministrar tu evangelio en este mundo. Bendice a los aquí presentes, Padre, tú conoces sus necesidades, sobre todo espirituales, sus incertidumbres, sus flaquezas. Tú nos entiendes, Padre, porque tu Hijo amado vivió aquí y padeció gran sufrimiento también. Señor, pues de lo que te rogamos que se haga tu voluntad, porque no somos dignos. Solo nos acercamos a ti con el permiso y por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, que para Él también sea la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos venideros. Gloria a ti, Padre. Amén. Amén, Señor.